ya resolviste todo lo demás. Yo admiro mucho en esta parroquia, por ejemplo, que todas las misas entre semana están llenas, cosas que en ningún templo yo había visto, ni siquiera en catedral creo, y ojalá me equivoque. Pero en este templo, misa de 8 y misa de 9, está el templo casi lleno, y eso es diario. Y en la misa de 8 no se diga, en la misa de la tarde a veces parece domingo. Son días entre semana donde muchos primero vienen a misa y luego se van a trabajar. Ahí me remuerde la conciencia cuando me extiendo, porque la gente trae el tiempo medido, media hora y ya, porque tienen que llegar temprano a trabajar. Pero le dieron el primer lugar de la jornada a Dios. Y mucha gente lo ha dicho, es que si no vengo a misa, no me rinde el tiempo. Y cuando vengo a misa, ya todo mi día se ordenó. Una sola cosa es necesaria: la salvación. ¿Y por qué es tan importante hablar de la salvación? Porque precisamente a eso vino Jesús. ¿Cuál fue el sentido de la vida de Jesús? Él mismo nos lo dice. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la salvación de las almas. Es decir, toda la vida de Jesús, con todo lo que ella implicó, cosas buenas, cosas malas, tuvo como finalidad la salvación de las almas. Entonces este tema de la salvación es muy serio, porque incluso Jesucristo le dedicó toda su vida, toda la vida la dedicó para salvar almas, para enseñarnos que eso es lo verdaderamente importante, que todos se salven, dice la Escritura. Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad, porque en ese cielo que nos espera todos tenemos un lugar. Ese cielo está pensado para que cada uno de nosotros estemos ahí. Y ese lugar junto a Dios nadie lo va a ocupar. Ninguno de nosotros somos reemplazables como para decir, pues fulanito se condenó, que su lugar lo ocupe otro. No. Decía por ahí algún místico que así como el Evangelio dice, que en él dice el Señor, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y cuando todo esté preparado yo iré, yo vendré y los llevaré conmigo. Dice ese santo, cuando un alma se condena, esa habitación quedará sola por la eternidad, porque nadie la va a ocupar, porque era un lugar que Dios reservó y pensó exclusivamente para ti. No eres reemplazable en la mente de Dios, como en un hotel. Pues no se ocupó la habitación, que llegue otro. No. Ese lugar está destinado eternamente para ti, y si no llegas al cielo, nadie lo va a ocupar. Por eso vemos el empeño de Jesús y aquella pasión con la que hablaba del reino, para dejarnos en claro que para Dios todos somos importantes y que nadie se debe de excluir de esa salvación. Esa salvación eterna es para que estés eternamente ahí. Y la prueba de que efectivamente fuimos creados para la salvación la tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué cuando cometemos algún pecado, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama remordimiento de conciencia? ¿Por qué hay algo que me hace sentirme mal cuando no hago las cosas bien? ¿Por qué viene ese malestar? Si nadie me vio, si yo estaba solo, si nadie lo sabe, ¿por qué me siento mal? Porque algo dentro de ti dice que te apartaste de la salvación. Puesto que fuiste diseñado para salvarte, o diríamos en términos modernos, estamos configurados para la salvación eterna. Cuando algo ya no está bien en el sistema, usando ese ejemplo, algo brinca, es un foco de alarma.
Esa es la conciencia. Cuando una persona está en pecado, tiene un remordimiento de conciencia porque su alma se siente amenazada. Es como un mecanismo de defensa de decir estoy en peligro. Así como el cuerpo cuando está en peligro tiene mecanismos de defensa, la adrenalina por ejemplo, porque el cuerpo se siente amenazado, así es el alma. Está amenazada y por eso viene un remordimiento. Pero que si no le haces caso a esa señal, la conciencia se adormece. Y por eso encontramos aquellas personas que tienen 20 años sin confesarse y viven tan felices, porque ya se les pasó, ya se anestesió eso que Dios puso en el corazón. El alma está creada para la salvación. Por eso cuando está en peligro viene esa señal que es buena, porque es Dios que te llama a volver a Él. Esa es la prueba de que Dios quiere salvarte y de que te está llamando. Dice por ahí un pensamiento: a la carne no le interesa la eternidad, porque ella no irá contigo al cielo. Y probablemente es verdad. Claro, se salva toda la persona, no vamos a dividir cuerpo y alma y se va a salvar solo el alma, no. Sí, el alma es donde reside en toda la persona, en sus facultades, Dios da la gracia en el alma. Pero por eso sepultamos a los muertos, porque vendrá la resurrección, donde gozaremos en cuerpo y alma esa salvación eterna. También el cuerpo, templo del Espíritu Santo, se va a salvar, pero es el más flojo. Por eso hablamos de cosas espirituales, y por eso cuesta tanto la vida espiritual, porque esas cosas internas no tienen repercusión en el cuerpo. Y por eso es necesario cuidar la salud del alma. Entonces, esa salvación a la que Dios nos llama está basada en un regalo muy grande que se llama la libertad. Sabemos que si Dios quiere que todos los hombres se salven, no todos los hombres se van a querer salvar. Por eso no todos se esfuerzan, por eso no a todos les interesa, o lo más triste, por eso no todos creen en la salvación. Y ese es el peligro que más amenaza hoy al hombre: la incredulidad en la salvación. Como muchas veces lo he dicho en las homilías, estamos poniendo en tela de juicio ahorita todo: el cielo, el infierno, el purgatorio, el pecado. Ahorita si vemos en la mente muchos jovencitos, generaciones nuevas, ya no creen en el cielo, ya no creen en el infierno, menos en el pecado, el purgatorio, o sea, todo eso ya nos podemos dar el lujo de ponerlo en tela de juicio. Entonces conviene más, porque así cada quien puede vivir libremente. Si no hay un cielo, no hay un infierno, no hay pecado, incluso hasta Dios ya no existe, pues ¿para qué nos preocupamos? Un peligro serio que amenaza lo más importante de la vida, la salvación. ¿Habrá personas hoy que no quieran ir al cielo? Porque Jesús lo dice: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. De aquí viene entonces la pregunta: ¿qué es la salvación? Si una sola cosa es necesaria, salvarme, ¿qué es la salvación? En concreto, ¿qué es la salvación? Pues podemos entenderlo desde un punto de vista interesante. Cuando contemplemos el crucifijo, veamos al Hijo de Dios clavado en la cruz, muerto, después de haber sido flagelado de una forma bárbara, después de haber sido coronado de espinas, después de haber sido humillado, después de que lo escupieron, después de que padeció de forma horrible,
tenemos que entender que eso Jesús lo quiso vivir con una sola intención: librarnos de la condenación, librarnos del infierno. Entonces, si no existe el infierno, Cristo murió, sufrió tanto para salvarnos de algo que no existe. Entonces Cristo murió y sufrió tanto para librarnos de algo que no es verdad. Esto es cosa seria, porque en el momento en el que pensamos todo eso, hacemos inútil, invalidamos la pasión de Cristo. O sea, Cristo no vino a dar la vida y a morir humillado de esa manera tan cruel, nada más para librarnos de algo que no existe, para librarnos de una mentira. No. Si Cristo aceptó, dice por ahí los textos de la Escritura que vamos a escuchar en Semana Santa, Domingo de Ramos y Viernes Santo, los textos litúrgicos, Cristo se humilló a sí mismo, aceptando la muerte y una muerte de cruz. ¿Para qué se iba a humillar Dios? Nada más porque sí, porque no tenía que hacer, porque estaba en juego nuestra salvación eterna. Entonces es algo muy delicado, es algo tan serio que costó la vida del Hijo de Dios. Algo muy delicado como para ningunearlo, algo tan delicado como para no tomarle importancia en nuestra vida. Si Dios hizo todo eso por mí, ¿qué me toca hacer a mí para corresponder y decirle a Dios, si quiero esa salvación que tanto te costó? Es como ofrecer un tesoro y no valorarlo. Decir, no, pues sí está muy caro eso, pero no estoy dispuesto a pagarlo y te lo están regalando. No, yo no quiero dar nada. Tiene que impactarnos el tremendo amor de Dios cuando Dios se tomó tan en serio nuestra salvación. Cristo murió por algo que existe, y aunque el mundo diga lo que quiera, si al final nadie se va a condenar y todos nos vamos a ir al cielo, pues apágale y vámonos. Entonces de nada sirve el sacerdocio, de nada sirve la iglesia, de nada sirve el esfuerzo en la vida, si decimos que no existe el infierno y al final todo mundo, al morirse, se va a ir al cielo. Porque es como la idea común. Me fijo en los funerales. Se muere alguien que nunca iba a misa, nunca se confesaba, nunca le importó Dios, y a la hora del pésame, ay, es que Dios ya lo necesitaba, es que ya tenemos un ángel en el cielo, vuela alto fulanito, ya pasó a mejor vida. Pues es muy arriesgado decir eso, porque si Cristo se tomó tan en serio nuestra salvación y nos pone los medios para alcanzarla muy claros, y a alguien no le importa y muere, no podemos condenar a nadie, claro. Ese sacrificio, esa misericordia, como también lo hemos reflexionado, también escandaliza, porque Dios hará todo para salvar a sus hijos. Pero si alguien abiertamente no quiere la salvación, ¿cómo le vamos a hacer? Y lo dice también muy claro el Evangelio. La causa, lo dice la Escritura, la causa de la condenación es que habiendo conocido la verdad, los hombres prefirieron las tinieblas, algo así dice la Escritura. Entonces, es tan en serio esto de la salvación, que por eso entregó la vida a Jesús y que por eso hay riesgo de perderla. Estamos tan en riesgo de perder la salvación que por eso el Señor se adelantó y nos redimió. De ahí viene la palabra redención, volver a comprar. Aquello que estaba perdido, Cristo lo rescató por su preciosa sangre.
Y al hombre lo que le toca es aceptar esa salvación y contribuir desde sus posibilidades, desde su vida, a decir: Señor, gracias porque eres mi Salvador y sí quiero salvarme. Por eso aquí entra en juego todo esto: el pecado, la conversión, la gracia. Son cosas que nunca van a pasar y que siempre tenemos que tenerlas muy claro, porque esa salvación, esa aceptación del don de Dios, gratuito, inmerecido, por eso es gracia, tú le tienes que decir a Dios con tu vida que sí lo quieres. Eso es la salvación, la comunión eterna con Él, vivir eternamente con Él, y que desde aquí yo le digo a Dios que sí quiero. Por eso tiene tanto sentido esto. El Señor habla de que existen esas dos posibilidades: la salvación, que es lo que Dios quiere, la condenación, y hablar del cielo y del infierno, que no es un invento de la Iglesia, es revelación. Dios mismo a través de la historia lo ha confirmado en sus santos. Ustedes conocen muchos testimonios de quienes han visto el cielo. Ustedes también conocen testimonios de quienes han visto el infierno. Entonces no es una idea. Es donde Dios, en su gran amor, nos ha dado la libertad de elegir. Por eso el Señor habla también de que al final habrá un juicio en la caridad. Y dice que será un juicio universal. Todos estaremos ahí, ustedes y yo. Y que el Señor, lleno de gloria, apartará a unos a la derecha y otros a la izquierda. Esta primer charla tiene que movernos la conciencia primero: ¿en qué lugar voy a estar yo? Si una cosa es necesaria, tu salvación, y esa salvación se construye todos los días, no hasta el día del juicio, no hasta el último momento, ¿en dónde puedo estar? Si en este momento fuera el juicio, ahorita, ¿dónde voy a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Aquí el test es muy sencillo. Vamos a realizar la película de nuestra vida. Ese ejercicio es muy bonito. La película de mi vida. Todos hemos visto películas y sabemos que una película se puede editar. Dice por ahí un padre de la vida, un padre de espiritualidad, que cuando seamos juzgados, él pone este ejemplo que nos puede ilustrar. Dice: cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues ya se murió fulanito en la mañana. En la mañana me tocó ver un accidente y llegué y ya estaba muerta la persona, estaba ya la funeraria, ya estaba todo acordonado y no me dejaron pasar. Soy sacerdote, bla, bla, bla. Pues sí, pero no puede pasar, porque todavía tienen que llegar a hacer todo el proceso, levantar el cuerpo, en fin. Pues ya desde la cinta amarilla le recé y lo absolví. Esa persona no sabía que iba a morir, fue un accidente. Hoy en las noticias fueron como 4 accidentes. En la madrugada 2 motociclistas, a mediodía una muchachita se mató acá por la carretera Rincón, un señor se murió aquí enfrente con los siervos de María, y no sé quién más. Accidentes. Ellos no sabían que iban a morir. Entonces, cuando llega uno al cielo, sin saber que me iba a morir o que ya estoy muerto, decía este padre: ya llegas al cielo y te va a recibir el Señor. Y hablando del juicio, bueno, él lo decía ya para el juicio final, dice: a ver, se anuncia en el altavoz del cielo: llegó fulanito de tal, vengan todos los que lo conocieron.
Y ya entraron a una sala de esas de cine y estaba en la banca de adelante Jesús y el alma que va a ser juzgada. Y voltea hacia atrás, toda la sala llena de todos sus conocidos. Mamá, papá, hermanos, todos. Y dice el Señor, a ver, vamos a poner la película de la vida de fulanito. Y ya el ángel de la guarda va por la cinta. Yo creo que cuando lleguemos ya va a ser de otra manera. Pero va a proyectar la película con todo lo que hiciste en la vida. Todo, 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 todo. Y el alma muerta de vergüenza, porque estaba ahí voltea y la primera que ves a su mamá, a su papá, y va a salir todo, tus pecados también. ¿Qué pasaría si ese ejemplo fuera verdad? Porque Dios así lo ve. En tu juicio va a aparecer todo. Y en ese momento que empiezan a proyectar el alma así, que no haya dónde meterse, porque todos los que lo conocieron van a ver todo, creo que llega la Virgen y le dice que se detenga, no proyectes nada, porque entonces ¿dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la gracia de sus confesiones? ¿Dónde queda su arrepentimiento? Y ya llegó la Virgen, impidió eso, y solo proyectaron, hicieron como la edición de la película, cortaron las escenas pecaminosas por la gracia de la confesión y proyectaron las cosas buenas. Ese ejercicio nos ayuda a entender que toda nuestra vida es historia de salvación, sí, pero hay muchas cosas que tenemos que quitar. Y aunque Dios lo conoce todo, como el Evangelio de ayer, precioso el Evangelio de ayer, la mujer adúltera, ¿qué le dice el Señor? Yo tampoco te condeno. El juicio no es para condenarnos, porque Dios es amor. A veces sufrimos más nosotros por la propia conciencia, sufrimos más nosotros por todo lo que llevamos dentro, el remordimiento, el no perdonarse uno mismo, etc. Cuando Dios nos ofrece la salvación en Cristo, que a Él sí le costó, y que ese sacrificio no fue en vano. Decía también un santo, estaba en una imagen muy bonita que alguien compartió, decía, si quieres saber cuánto vales, tú vales todo un Dios crucificado. O sea, ve tu valor inmenso. Por eso Dios no se va a resignar a que un alma se pierda. Dios hará todo, hasta lo imposible, por salvar a sus hijos. Como al muertito ese que fui a ver. Y la noticia salió, pues ya llevaba una vida muy diferente, pues. Pero hasta en ese momento lo alcanzó la misericordia. Dice por ahí la misma Escritura, la misericordia triunfa sobre el juicio, pero la salvación se gana cada día. Esos momentos de gracia que Dios concede al final, pues también son parte de su amor. Pero no podemos atenernos a que, pues al final a ver quién llega y me absuelve. Al final a ver si me arrepiento. Al final a ver qué pasa. No, porque ni siquiera sabes cuándo es ese final. Me pongo a pensar todos esos accidentados que hubo hoy ahí formados en el cielo. Ya fueron juzgados. ¿A dónde se fueron? Que Dios misericordioso los lleve a su corazón. Pero nosotros, ¿a dónde nos vamos a ir? Entonces el test es el pasado de mi vida y el tiempo de gracia, que es hoy, el presente. El tiempo de gracia es hoy. Por eso desde ahí nadie va a resolver el asunto de mi salvación. Nos preocupan tantas cosas, pero una sola es necesaria. Por eso la constante llamada de la Iglesia
a la conversión. Para poder salvarnos, aparte de que Dios ya pagó el precio, nos ofrece todos los medios. El medio más eficaz para nosotros, es la Iglesia. Dios, en su sabiduría y su amor, verá cómo le hace para salvar a los que están fuera. Pero nosotros ya conocimos al Señor. Nuestros medios es la Iglesia, los sacramentos, la palabra. Y desde ahí Dios nos hace fuertes. Para eso son los sacramentos, particularmente, todos, pero para enfrentar la lucha son dos: la penitencia y la Eucaristía. Entendiendo la Eucaristía no como el premio de los buenos. También ojo con eso. ¿Quién debe confesarse? ¿Quién debe comulgar? El más pecador. Para eso son los sacramentos, para recurrir a la gracia. ¿Quién es el más limpio? ¿El que nunca se baña o el que se baña más seguido? ¿Quién es más santo? ¿El que nunca se confiesa o el que se confiesa más seguido? Tampoco abusen, porque les he dicho, ¿verdad?, que luego hay gente que se confiesa 2 veces el mismo día en la misma misa. Tampoco atormenten al pobre confesor. Denle oportunidad a los otros. Pero para eso está la fuente de la misericordia. Dios siempre renueva la gracia y por eso nos da la Eucaristía. Es el alimento no de los perfectos, no es el premio para el que nunca hace nada malo. Es la fuerza para el pecador que quiere luchar y salir de sus pecados. ¿Eres muy pecador? Confiésate y comulga mucho. ¿Tienes muchas tentaciones? Esfuérzate y comulga más. Porque solo ahí está la fuerza. El Señor es la fuerza, pero hacemos lo contrario. Pensamos que por estar atribulados o más tentados, no, ya no soy digno de comulgar, ya no soy digno de venir al templo. No, es cuando más lo debes buscar. Porque está en juego tu salvación. Y eso es la Eucaristía, es el pan que nos fortalece en el camino. ¿Cuál es el camino? La vida. Me pongo a pensar las personas que nunca comulgan, esa gente que les decía que tiene años sin confesarse, pues ¿cómo atraviesas el desierto sin nada? Y si te esfuerzas, pues poco a poco Dios te va dando la gracia. Por eso es necesario tomar en serio la salvación y asimilar, por último, que también tú puedes ayudar para que otros se salven. También esa va a ser una pregunta muy interesante frente a Dios. ¿Tú a quién salvaste? El Salvador es Cristo, pero ¿tú a quién ayudaste a salvarse? Como mamá, como papá, esposo, esposa, yo como sacerdote, como laico, como soltero, como lo que sea, ¿a quién ayudé a salvarse? Porque la Iglesia es comunidad. No me puedo salvar yo solo. Somos comunidad. Por eso el compromiso, les digo cuando celebro los bautismos, papás y padrinos, ¿se dan cuenta de la obligación que contraen al bautizar a este niño? Pero como están distraídos por las fotos y no sé qué, dicen que sí y no supieron ni qué. Porque te estás comprometiendo a ser parte, a ser instrumento en la salvación de alguien que la Iglesia y Dios ponen en tus manos. También nosotros podemos ayudar a salvar a otros y ojalá que nunca a condenarlos. Porque también somos causa de condenación, de escándalo. Ojalá que siempre seamos escalerita de salvación desde lo que se pueda. Por eso la raíz del cristianismo es el testimonio. El buen testimonio que ayuda a que otros sigan creyendo en la salvación. Pues solo una cosa es necesaria, la salvación. Si se consigue todos los días, pues esa es la pregunta.
¿Esto que estoy haciendo me acerca a mi salvación o me aparta? Y como medios de salvación son todas las circunstancias de la vida. Providencialmente también los que se alejan, también desde su pecado pueden volver a Dios. Hay gente que solo volvió a Dios hasta que tocó fondo, por una enfermedad, por una crisis, por un problema, por lo que sea. Todo es providencia. Desde Dios todo es causa de salvación. Pues que así veamos nuestra vida. Solo una cosa es necesaria, tu salvación, y por ella no podemos escatimar nada. Todo lo que sea para mi salvación hay que aceptarlo. Enfermedad, problema, tribulación, malestar, todo tiene frutos de salvación si nos unimos a Él. Que así sea. Pues vámonos, porque ya es noche. Pónganse de pie, vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Salvador. Gracias porque por tu sacrificio nos has mostrado la importancia que tiene la salvación nuestra en tu mente, en tu corazón. Ayúdanos a aceptar esa salvación con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras obras, y que siempre valoremos la grandeza de tu sacrificio, que cada vez que vengamos a la Eucaristía te alabemos y te demos gracias, y que la comunión que recibimos nos dé la fuerza para acercarnos más a ti, para llegar al cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre quienes a través de la transmisión nos han acompañado, de sus enfermitos y de los que por alguna situación especial no pudieron estar aquí. Que pasen buenas noches.